Bienvenidos a esta semana de bendiciones mediante el estudio de la palabra de Dios en la escuela sabática. Esta semana estudiaremos 4 aspectos importantes de la iglesia en la educación. Primero, las 2 formas de nutrir y alimentar a los miembros de la iglesia. Segundo, cuando la religión y la educación se han distanciado de la bondad. Tercero, cuando la luz no alumbra en la oscuridad. Cuarto, la búsqueda de Dios, curiosidad o necesidad humana. Son 4 aspectos importantes que aprenderemos mediante el estudio de la palabra de Dios. El título de esta semana: La iglesia y la educación, por el pastor Rubén Tenorio. Bienvenidos nuevamente. Nuevamente es un gusto compartir juntos la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática. Esta semana hablaremos acerca de la iglesia y la educación. Y lo primero que debemos de preguntarnos es: ¿qué es la iglesia? ¿Acaso es la iglesia un edificio con paredes? Lo primero que aprendemos en el Nuevo Testamento es que cuando la iglesia nace, no existían edificios ni paredes para la iglesia. La iglesia era una congregación de creyentes. Eran personas que habían sido llamadas por Dios para pertenecer a una comunidad de discípulos de Jesús. Como la misma palabra griega lo indica, eclesía, proviene de una raíz que es kaleo, que significa llamar, y se refiere a un llamado a aquellas que quieren seguir a Jesús, un llamado para quienes desean realmente ser parte de lo que nosotros conocemos como iglesia. Pero cuando pensamos en el término iglesia, a veces nos preguntamos: ¿quién es la iglesia? Para algunos, la iglesia son otros o ellos que tienen que servirme a mí. Para otros, iglesia somos nosotros, que buscamos la manera de ayudar y servir a otras personas. Por lo tanto, si usted cree que la iglesia son otras personas que tienen que buscar la forma de servir y ayudarle, tal vez no ha entendido el concepto correcto de iglesia. Porque iglesia es nosotros quienes hemos sido llamados para ayudar y servir a otras personas. Por eso cuando Pablo expresa el concepto de iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo presenta allí 4 conceptos interesantes. En primer lugar, la iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas para nutrir y alimentar a los demás. Y Pablo en este pasaje presenta 4 aspectos importantes sobre aquellos que nos consideramos ser parte de la iglesia. En primer lugar, él dice que nosotros no buscamos en la iglesia la gloria o la alabanza de los hombres. Esto significa que cuando nosotros vamos a la iglesia, no vamos buscando el favor de las personas, vamos buscando el favor de Dios. No buscamos la alabanza de las personas, buscamos la alabanza de Dios. En segundo lugar, Pablo expresa en este mismo pasaje que los apóstoles, aunque podrían haber sido, nunca fueron una carga para otras personas. Cuando alguien ve a la iglesia o a los miembros de la iglesia como una carga, se convierte esto realmente en una experiencia negativa para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque al final nadie debería de ser una carga para la iglesia. Comenzando con los dirigentes.
Aunque sabemos que un obrero es digno de su salario, Jesús lo dijo, que aquellos que predican del Evangelio deben de vivir del Evangelio. La iglesia debe de verlos no como cargas, sino más bien como apóstoles o mensajeros de Dios que traen la palabra de Dios o el alimento para nutrir, para alimentar a la iglesia. Ahora, Pablo utiliza dos conceptos que tienen que ver con la forma en que nosotros alimentamos y nutrimos a la iglesia. En primer lugar, hay un término que se ha traducido como atender a otros con ternura. Realmente, este concepto que se traduce aquí en este pasaje, ternura, viene del griego nepios, que significa expresar el amor o expresar la bondad, así como lo hace un niño. Realmente la raíz quiere decir un infante o un niño. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la forma en que debemos de tratarnos unos a otros en la iglesia, debemos de pensar en el concepto que Jesús presentó de que si no fuésemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro trato en la iglesia debe de ser con la misma ternura, con el mismo cariño con el cual se tratan los niños. Y es pues de más hablar acerca de los niños, ya que entendemos y hemos visto en la experiencia de los niños que los niños no solamente tienen una gran capacidad de amar, sino también una gran capacidad de perdonar. Por otro lado, Pablo habla acerca de que debemos vernos unos a otros como amados. El término griego agapetos viene de agape. Y agape es una palabra griega que se refiere al amor que proviene de Dios. Podemos decir el amor sublime, el cual Dios espera que todos nosotros lo podamos expresar de la manera más sincera y más tierna, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos hay muchas clases de amor, muchas clases tal vez de aparentar el amor, o muchas clases de definir el amor. Pero sabemos que el amor verdadero es el que se expresa en el Nuevo Testamento con el término agape, que es el amor de Dios o el amor que proviene de Dios, el amor que nosotros los seres humanos no podemos producir, al menos que estemos vinculados nosotros con Dios. Pero ¿qué pasa cuando ese amor que debe de existir en la iglesia, cuando esa bondad que debe de existir en la iglesia, se distancia de la religión y la educación? Bueno, a menudo creemos que la educación y la religión no tienen que ver nada con bondad. Por el contrario, creemos que tiene que ver más con formalismo, con ritualismo o con un trato áspero o rudo para con otros. Pero cuando alguien le preguntó a Jesús, bueno, ¿quién es realmente mi prójimo? ¿O quién es mi hermano en la iglesia? Jesús responde a esta pregunta con una parábola que encontramos nosotros allí en Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 37. Y es una parábola donde el elemento principal, la palabra clave de esta historia es la palabra misericordia. Ahora, ¿qué tiene que ver la misericordia, la bondad, con la religión y la educación? ¿Qué pasa cuando la religión y la educación están distanciados de la misericordia y la bondad? Bueno, aquí vemos en primer lugar a tres personajes. El primer personaje es un sacerdote. Diríamos que un sacerdote era una persona bien educada,
Aquí se le habían enseñado todos los principios bíblicos del amor y la misericordia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando él se encuentra con un hombre que está tirado, que ha sido asaltado, que ha sido golpeado, está herido y que tiene necesidad de un prójimo que vaya y lo ayude. Bueno, la historia nos enseña que este sacerdote lo vio, claro que lo vio. Se dio cuenta de que tenía necesidad. Pero el texto dice, se pasó de largo. Ahora, es interesante que un líder religioso, que debería ser el ejemplo para todos los miembros de su iglesia, demostrase a través de su actitud que su religión y su educación estaban totalmente alejados de la bondad y la misericordia. El segundo personaje es un levita. Bueno, el levita era una persona que estaba más relacionado con las personas que llegaban al templo. Y los levitas, como sabemos desde los tiempos del Antiguo Testamento, estaban dedicados a ofrecer los sacrificios que las personas traían al templo. ¿Qué concepto debería tener un levita de la bondad y la misericordia? Bueno, ellos sin duda estaban muy relacionados con el concepto del perdón. ¿Por qué? Porque cada sacrificio que se ofrecía tenía como propósito buscar el favor y el perdón de Dios. Sin embargo, este levita demuestra con su actitud que estos conceptos se han divorciado de su vida. Podemos tener un título, podemos ostentar un liderazgo en la iglesia, pero si ese título o ese liderazgo de la iglesia no están vinculados a la bondad y a la misericordia, entonces Jesús diría, todavía nosotros no sabemos quién es nuestro prójimo. Todavía nosotros no sabemos quién es nuestro hermano. Y por eso cuando este relato concluye, Jesús hace una pregunta, diciéndole a aquel hombre que le había preguntado acerca de quién es mi prójimo. ¿Quién crees tú que fue el prójimo, el hermano de este hombre que estaba allí tirado? Y bueno, no había que pensar mucho. La respuesta es, bueno, aquel hombre que fue movido a misericordia, aquel hombre que no pasó de largo. Interesantemente, este hombre no era un judío, no era un sacerdote, no era un levita, no era un dirigente judío, que eran quienes conocían mejor el concepto del amor y la bondad, sino que era un hombre samaritano, a quienes muchos judíos despreciarían por irreligioso y por no entender correctamente el concepto de Dios. Por lo tanto, la bondad, la misericordia, nunca pueden estar distanciados, nunca pueden estar separados de la religión y la educación. ¿Por qué? Porque cuando se distancian, entonces es como cuando una luz ya no alumbra en la oscuridad. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo es posible que una luz no alumbre en la oscuridad? Si la luz alumbra en la oscuridad. Bueno, Jesús presentó este concepto de la luz, de la oscuridad, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, donde él habla de dos conceptos de luz. En primer lugar, una ciudad que está asentada, que ha sido edificada sobre un monte. Y la definición de Jesús es que esta ciudad no se puede esconder. Lo cual nos enseña que si nosotros somos luz, seremos luz siempre y estaremos brillando siempre. En otras palabras, nosotros no esperaremos que las personas piensen que nosotros somos luz o que alguien se refiera a nosotros como luz. Simplemente, si somos luz, nosotros seremos luz y nuestra luz brillará. Nuestro testimonio se dará a conocer. La palabra de Dios a través de nuestras vidas alumbrará
a otras personas. Así que el concepto de ser una ciudad asentada sobre un monte representa a un cristiano que tiene luz en su vida y que esa luz se refleja a otras personas y que otras personas pueden ver el camino de la verdad, el camino de la salvación a través de esa luz que él está reflejando. Pero por otro lado, Jesús presenta la segunda ilustración, que es una lámpara que se pone debajo de un almud, o que se pone debajo de un cajón, o como encender una lámpara y ponerla debajo de una mesa. ¿Qué pasa con una lámpara que se pone debajo de un cajón? Bueno, yo hasta ahora no he podido ver todavía personas que enciendan lámparas para ponerlas debajo de un cajón para que no alumbren. Pero Jesús presenta esta ilustración pensando en aquellas personas que, aunque tienen el concepto de que son lámparas, no desean que la luz de Dios a través de ellos ilumine a otras personas y tratan de esconderse de la misma luz que ellos deberían de ser. Esto significa que muchos de nosotros no nos sentimos cómodos de que otras personas sepan que somos cristianos. No nos sentimos cómodos de que otras personas vean que somos luz. Y tratamos de esconder nuestra identidad como discípulos de Jesús. Decimos que somos discípulos, pero tratamos de escondernos. Decimos que somos cristianos, pero procuramos que nadie sepa que somos cristianos. Por lo tanto, si nosotros somos parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de esa comunidad que Dios ha llamado para alumbrar al mundo, y estamos tratando de esconder nuestra luz, o de escondernos para que nadie nos identifique, entonces todavía no entendemos correctamente el concepto de iglesia. No entendemos correctamente el concepto de ser llamados por Dios, que es lo que significa iglesia. Y no entendemos correctamente el concepto de ser llamados para iluminar al mundo. Y no entendemos el concepto todavía de ser hermanos quienes realmente demuestren ternura y amor hacia los otros miembros de la hermandad o hacia los otros miembros de la iglesia. Ahora, ¿por qué Dios nos ha puesto como luz? ¿Por qué Dios nos ha puesto como lumbreras? Bueno, porque Dios desea que a través de nosotros muchas personas puedan buscar a Dios y lo puedan conocer. Por lo tanto, de aquí aprendemos nosotros que Dios siempre está buscando que las personas lo busquen, lo encuentren y se puedan convertir también en luces del Evangelio. Ahora, cuando las personas buscan a Dios, ¿por qué buscan a Dios? Algunos piensan que las personas buscan a Dios por curiosidad. Sin embargo, otros podemos ver que buscan a Dios o buscamos a Dios por necesidad. Cuando hablamos de curiosidad, bueno, podemos decir que la curiosidad es diferente de la necesidad. Porque tal vez la curiosidad solamente está tratando de satisfacer algo de nuestros sentidos. Sin embargo, la necesidad está tratando de satisfacer algo de nuestra vida, de nuestro ser. Por lo tanto, la verdadera búsqueda de Dios no es buscar a Dios por curiosidad. No es buscar a Dios para quitar algo intrigante de nuestra vida, sino que la verdadera búsqueda de Dios es porque nosotros los seres humanos tenemos necesidad de Dios. Es porque nosotros los seres humanos sentimos necesidad de Dios. Por lo tanto, cuando buscamos a Dios, no debemos de buscarlo porque tenemos una curiosidad en nuestra vida,
sino que debemos de buscar a Dios porque realmente tenemos una gran necesidad de Dios en nuestras vidas. De allí que Jeremías 29:13 nos dice, o Dios nos dice en este pasaje, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por lo tanto, la búsqueda de Dios, como dice este pasaje, debe ser sinceramente, debe ser de corazón. Quiere decir que nuestra mente está convencida de que nosotros necesitamos a Dios, de que no podemos vivir sin Dios, de que Dios es para nosotros el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, el centro de nuestro presente, el centro de nuestro futuro. Por esa razón, hay muchos paganos que tal vez están deseando conocer a Dios. Y aún a estas personas, Dios también los está buscando para que puedan unirse y ser parte de la iglesia y puedan entender el concepto de educación en la iglesia. Ahora, cuando Pablo se refiere a estas personas, Pablo se encuentra ahí en Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27, dentro de una comunidad de filósofos griegos. Y en esta comunidad de filósofos griegos, Pablo encuentra que estas personas también están buscando a Dios, de una manera equivocada, de una manera incorrecta, pero están tratando de encontrar a Dios. Ahora, ¿han encontrado realmente al Dios verdadero? Pablo les dice, bueno, ustedes tienen muchos dioses, pero por ahí encontré una inscripción donde ustedes también hacen mención, o donde ustedes también están tratando de encontrar a un Dios que ustedes no conocen. Porque Pablo había visto una inscripción que decía al Dios no conocido. Y interesantemente Pablo le dice, el Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les vengo a anunciar. Es el Dios que yo les vengo a presentar. Es el Dios que nos ha hecho a todos los hombres de una sola sangre, de un solo linaje. Por lo tanto, si somos de una sola sangre o de un solo linaje, significa que todos somos hermanos y que todos debemos amarnos unos a otros porque provenimos de un mismo Padre, porque somos de una misma sangre, en donde no hay color, en donde no hay religión, en donde no hay raza, en donde no hay posición económica, distinción social, sino donde todos entendemos que venimos de una misma sangre y pertenecemos a un mismo linaje. Ahora, Pablo presenta el hecho de que Dios nos ha creado de una sola sangre, de un solo linaje, para que podamos volver al origen donde Dios es el creador, donde Dios es el Padre de todos nosotros. Y Pablo dice, el propósito de Dios al enseñarnos esto es que todos los hombres lo busquen, que todos los hombres lo busquemos y que todas las personas podamos encontrarlos. Ahora, Pablo presenta el hecho de que algunas personas lo andan buscando palpando. Y esta es una ilustración de alguien que anda en la oscuridad, que no puede ver, pero que está tratando de encontrar algo, de ubicar algo. Y Pablo le dice, así son ustedes los gentiles. No tienen la luz de Dios, pero andan buscando, andan palpando en la oscuridad para ver si encuentran a Dios. Y la buena noticia que yo les quiero dar a ustedes es que Dios no está lejos de ustedes. Dios ciertamente está cerca de cada uno de nosotros. A veces creemos que Dios está lejos de nosotros, pero realmente quienes estamos lejos somos nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Ahora, Dios desea que de alguna manera nosotros lo encontremos y que al encontrarlo nosotros podamos arrepentirnos, podamos buscarlos, podamos
unirnos a la iglesia de Dios y pertenecer a ese grupo de los llamados para servir y para entender el concepto de hermandad que Dios quiere que tengamos. Ahora, los seres humanos, todos los seres humanos, deseamos vivir. Y aunque la vida es corta, tal vez como dice el salmista, 70, 80 años los más robustos, quisiéramos vivir más años. Quisiéramos tener más salud y quisiéramos quitarnos años. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto en los hombres el concepto de eternidad. Y ese concepto de eternidad es lo que debería de ser en nosotros el impulso para buscar a Dios y para buscar la vida eterna. El hecho de querer vivir no es solamente el hecho de desear estar en un mundo lleno de problemas, en un mundo tal vez lleno de vicisitudes, de amarguras, y al final terminar una vida de una manera desquebrajada, terminar una vida tal vez, como dice el Eclesiastés, cuando el hombre dice ya no tengo en ellos contentamiento, esos años, sino es más bien el hecho de que Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de querer vivir más. Y dice el libro de Eclesiastés, el deseo de la eternidad, ha puesto eternidad en nosotros. No solamente Dios ha puesto el concepto del presente en nosotros, Dios ha puesto en nosotros el concepto del futuro. Y con ese concepto del futuro, Dios desea que nosotros lo busquemos porque Él desea ofrecernos la vida eterna. Por lo tanto, todos los seres humanos anhelamos la eternidad. Todos los seres humanos quisiéramos vivir para siempre. Todos los seres humanos quisiéramos no solamente vivir para siempre, sino vivir una vida plena, abundante, de gozo, de felicidad, una vida que nunca se termine. Y esa es la vida que Dios nos está ofreciendo. Por lo tanto, cuando nosotros nos unimos a la iglesia y aprendemos el verdadero concepto de educación, que significa ser llamados para poder tratarnos unos a otros con ternura y con amor, y para reflejar esa luz del Evangelio en nuestras vidas, seremos las luminarias que Dios desea que seamos en este mundo. No solamente para que nosotros nos preparemos para la vida eterna, sino que para que podamos preparar a muchas otras personas para la eternidad, para el reino de Cristo, para el encuentro con Dios y para el encuentro con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y como siempre, un gran mensaje a través de la música especial. Hoy canta para el Señor el grupo Emmanuel. Título del canto: Mi Cristo pronto volverá. Mi Cristo pronto volverá, el tiempo lo dice ya. Hambres y guerras están pasando en el mundo allá. Aquí te has preguntado cómo estás y qué has hecho por Él, porque cuando Él regrese te dirá así: estuve enfermo y en la cárcel también, estuve hambriento y desnudo también, y si lo hiciste, Él te dirá así: ven y bendice
Mi Cristo pronto volverá, el tiempo lo dice ya. Hambres y guerras están pasando en el mundo allá. Aquí te has preguntado cómo estás y qué has hecho por Él, porque cuando Él regrese te dirá: